somos tu opción para el éxito alcanzar. Es tiempo de actuar, de aprender y luchar. Sé gente de Vizcaya y empieza a ganar. Vizcaya de las Américas, tu universidad. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice todos los caminos conducen a Roma, pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Evolución del derecho romano a través de sus formas de gobierno. Las tribus sabinas y latinas son los principales actores en la fundación de la antigua Roma. Roma comenzó siendo un pequeño pueblo agricultor de la península itálica. Desde ese pueblo surgía uno de los imperios más colosales de la historia de la humanidad. De acuerdo con la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada por dos hermanos gemelos, descendientes de un príncipe troyano llamado Eneas. Rómulo y Remo, abandonados en su infancia, fueron rescatados y criados por una loba. La fundación histórica de Roma fue hacia el año 1000 a.C. Los latinos se establecieron en el Lacio, llanura limitada por el Tíber, los Apeninos, el Monte Albano y el Mar Tirreno. El lugar estaba rodeado por diversas colonias de baja altura que ofrecían una buena protección natural. Bueno, yo les voy a hablar de Tarquinio Prisco, culto e inteligente. Se ganó la voluntad de los romanos mediante dádivas y dicen que fue el primero en dirigir un discurso al pueblo pidiéndole su nombramiento para celebrar su triunfo y contener a la gente. Organizó los primeros juegos en el actual emplazamiento del Circo Máximo, inaugurado una costumbre que se interrumpió desde entonces.
Con el fin de reforzar su autoridad se hizo construir un palacio y en el que se mostraba ante nobles y plebeyos, rodeado de un fastuoso ceremonial. Tarquinio Prisco convirtió Roma en una auténtica ciudad con calles bien trazadas y barrios delimitados cuyos desechos se arrojaban al Tíber a través de la cloaca máxima. Sin embargo, Servio Tulio, su sucesor, era de origen humilde, pues había nacido de una esclava. Sin embargo, se educó en el palacio de Tarquinio el Viejo y acabó casándose con su hija. Fue un rey querido y respetado que llevó a cabo importantes obras en la ciudad. Cuando más tarde los romanos llegaron a aborrecer la memoria de los reyes y guardaron siempre el recuerdo de Servio Tulio como un rey bienhechor. Él construyó la primera muralla de Roma, llamada por ello Muralla Serviana, de la cual asoman todavía aquí y allá abundantes vestigios, y reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad. Las asambleas romanas, al igual que todas las instituciones romanas, tienen una evolución. Sin embargo, las fuentes que tenemos para su estudio prácticamente se reducen a Tito Livio y Cicerón, fuentes que evidentemente proporcionan datos para la tardorrepública, y ni tan siquiera en este periodo las cosas quedan del todo claras. Conforme nos vamos atrás en el tiempo, a los siglos 5 y 6 a.C., los datos que tenemos se reducen considerablemente. Para cumplir aún más la cosa, a todo ello se le suma la historiografía creada desde Mommsen. Convirtiéndose en fuente de autoridad, creó una serie de teorías que han sido viniendo aceptadas casi hasta nuestros días, pese a no existir en las fuentes datos para reemplazarlas. La República. La República es una forma de gobierno en la que el cargo del jefe del Estado está a manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones o por una asamblea de dirigentes. La República en Roma fue un periodo de la civilización romana antigua caracterizado por un régimen de gobierno republicano. Se inició con el derrocamiento de la monarquía romana, 509 a.C., y duró más de 450 años. La República en Roma se rige por una constitución compleja que se centró en los principios de una separación de poderes, controles gubernamentales y equilibrios de poder. Los cónsules fueron en número de 2, elegidos anualmente por la Asamblea Popular. Se encargaban de la dirección suprema en paz y guerra, la consulta de los dioses, la convocatoria del Senado y de la Asamblea Popular, así como los de la administración de justicia. Los censores. Su misión era la de llevar la relación de los ciudadanos y sus bienes. Nombraron a los senadores al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de lo moral. Los cuestores recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Los pretores eran los encargados de la administración de justicia. Los ediles eran los encargados del aseo, ornato y conservación de la ciudad. Debían velar también por el normal abastecimiento de alimentos a la ciudad. Debemos enfrentarnos a los piratas ahora o Roma quedará paralizada para siempre. Por eso propongo que se le den legiones a Pompeyo para solventar este problema de una vez por todas. No es cuestión de luchar o no contra los piratas, es cuestión de cómo. Propongo que equipemos 10 pequeños ejércitos para combatir en diferentes partes de la costa. ¿Para que los piratas destruyan Roma una tropa tras otra? Los piratas no son más que un atajo de maleantes incultos. Me cuesta creer que puedan resistir un asalto romano de cualquier medida. El derecho durante el imperio. Es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, que era el emperador. El Senado solo era un órgano de apoyo para ese poder político. A comienzos del siglo VIII, la Constitución Republicana de Roma fue sustituida por una monarquía, quedando Octavio como único señor. Hay 3 etapas del imperio: el Alto Imperio o diarquía, segundo periodo de anarquía, donde se sucedieron muchos emperadores en un contexto violento. Esta parte de la historia de Roma se conocerá como dominado.
¿Cuántos muertos? Cerca de 23.000 galos. ¿Y romanos? 112. Están preparados para su entierro en Roma. No regresaremos a Roma. Proseguiremos más al norte. Hay mucha más Roma allí. Solo que aún no se llama Roma. ¡Los romanos! ¡Nos atacan los romanos! Debemos decirle a César que se retire. El cargo dado a César no lo revocaré. El imperio se dividió en dos, en la occidental y en el oriente.